Muy bien. Stefano Cartavia nace en Milán, Italia, el 21 de febrero de 1972. Pertenece a la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Ordenado sacerdote por el cardenal Carlo Maria Martini en el 1999. Desde el año 2000 reside en Uruguay. En los últimos años se dedica a la investigación del perfil místico y contemplativo de las tradiciones espirituales de la humanidad e intenta comunicar el misterio de Dios desde un nuevo lenguaje, desde la experiencia del silencio y desde la no dualidad. Se dedica también a la difusión de la meditación en silencio y quietud. En el 2014 publicó el libro El Secreto, Caminos de Felicidad y Vida Plena. En 2016, Compasión y Plenitud, la mirada transformará al mundo. Y en 2019, Teología de la Calma, espiritualidad para nuestro tiempo. Y en el 2021, este libro, desde el cual estoy leyendo, Educarse al silencio. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Acá donde estoy, un día de lluvia, un día frío, de viento, pero bueno, la lluvia también es signo de la gracia, de las bendiciones, de la vida. Así que damos gracias también por este día y gracias especiales a mi amigo Ricardo, que me invitó a compartir esto. Con Ricardo nos conocimos justamente en la presentación de mi tercer libro en la Universidad Católica en Montevideo, y desde ahí, bueno, seguimos caminando juntos desde lejos y desde cerca. Así que muy contento, agradecido por tu invitación, Ricardo, por compartir algo de mi experiencia, de lo que vivo, de lo que me llena la vida, y espero que pueda ser de utilidad y de luz para todo lo que estamos acá hoy, ¿no? También es un signo lindo esto de la comunión entre las tradiciones espirituales, ¿no? Justamente hoy el nombre de esta conferencia será lo uno, fuente de sabiduría, ¿no? Entonces, qué lindo que ya lo que vivimos hoy acá es ya un signo de este uno, ¿eh? Así que muy contento, agradecido. Y muchas gracias a cada uno por estar acá, por su disponibilidad, por su tiempo, por su apertura. Bueno, yo empezaría este compartir con unos 10 minutitos de meditación. Me parece bueno empezar con 10 minutos de silencio, ya que el silencio será una de las claves de mi compartir, y para que de veras se puede dejar a un lado nuestras ideas, los conceptos, lo que se mueve en la cabeza, para crear este vacío a donde uno pueda acoger y recibir lo que le sirve hoy, aquí y ahora, para su crecimiento. Así que bueno, le propongo ajustarse un poco su cuerpo, vaya donde están, tomar conciencia de este momento, de este presente, cada uno donde está, de su lugar,
yo voy a tocar mi cuenco para empezar con estos 10 minutitos de meditación. Creo que todo lo que estamos acá ya vivimos un poco esta experiencia, así que los invito a conectar con su cuerpo, a dejar su cuerpo en quietud y a entrar en esta experiencia de silencio, dejando la mente quieta, nuestra afectividad, nuestra emotividad, la dejamos para conectar con este espacio de silencio, de vida que nos habita.
Bueno, comenzamos entonces nuestro compartir. Tal vez no podré decir todo porque me di cuenta que son muchas cosas que surgen, pero bueno, alguna cosa estará ahí pendiente para una próxima charla. Antes que nada, unas palabras sobre el título de esta charla, de este compartir, que se llama Lo uno, fuente de sabiduría. Quiero ubicar estas tres palabras, uno, fuente y sabiduría, ¿verdad? Creo que ubicarse en esto ya hicimos mitad camino, ¿verdad? Si logramos comprender un poco mejor qué se entiende cuando se habla de uno, cuando se habla de fuente y cuando se habla de sabiduría. Lo uno nos reenvía al misterio de silencio que todo lo sostiene, ¿verdad? Y que en todo se revela y se expresa. Según las tradiciones espirituales de la humanidad, este uno puede tomar nombres diferentes, ¿eh? Lo más que se conocen son tal vez la palabra Dios, el espíritu, la conciencia, la vida, la luz, el ser, el vacío, el Ein Sof. El Ein Sof es el nombre que dan al infinito en la mística hebrea, ¿verdad? Bien. Todas las tradiciones espirituales y las filosofías en general, como que reconocen que más allá del nombre que le otorgamos, el misterio de lo real es uno y único, ¿verdad? Tanto a nivel de filosofía como más religioso o espiritual, no es pensable y ni posible la existencia de dos principios. El principio original, tiene que ser uno. Esto lo repiten todas las filosofías y las tradiciones, ¿verdad?, espirituales de la humanidad. El principio original de todo lo que hay tiene que ser uno. Bien. Y también esto interesantísimo que lo confirma la experiencia de todos los místicos, de todas las tradiciones, las culturas, las religiones y las latitudes. Entonces, más allá de la multiplicidad, más allá de las diferencias, hay un principio único desde el cual todos provenimos, en el cual vivimos, hacia el cual vamos. Según el autor de los Hechos de los Apóstoles, esta fue también la experiencia y el primer anuncio del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, versículo 28, cuando dice: en él vivimos, nos movemos y existimos o somos. Entonces, esto para encuadrar un poco el tema de lo uno. Fuente. La fuente indica el lugar de la vida inagotable. La persona humana, el ser humano, es por naturaleza un buscador de la fuente.
La fuente expresa también el anhelo y el deseo que mueven el corazón humano y el universo entero. Todo se mueve y vive por la fuerza del deseo. El místico cristiano San Juan de la Cruz lo expresó poéticamente a través de la metáfora de la sed. La existencia de la sed es la prueba más certera que existe la fuente, que existe un manantial, que hay agua. Si hay sed, hay agua. Si tengo sed, hay agua. Y afuera de la metáfora se puede decir, si tenemos el anhelo, el deseo de lo infinito, de lo eterno, es porque ese infinito existe y nos está justamente atrayendo a través de este mismo anhelo. Entonces, el deseo de vida eterna, de vida plena, de un amor eterno, es la prueba más certera de su misma existencia. Piensen qué cosa tan extraordinaria. Por eso que también lo místico siempre nos dicen, lo que estás buscando es lo que eres. Es decir, estate atento a tu mismo anhelo, porque este anhelo que tenés adentro es la prueba de que existe lo que estás buscando y de que ya eres lo que estás buscando. Entonces, atención al anhelo. Y otro místico cristiano, San Agustín, lo expresó en su conocida frase: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti. El anhelo. Y lo último, la última palabra del título de esta conferencia, sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Porque sobre esto también hay malentendidos y hay varias opiniones. Yo creo que podamos bellamente definir la sabiduría como el arte de vivir. El arte de vivir. Y en la mística hebrea se insiste mucho en esta cuestión, en el fondo, que nadie es sabio, sino que todos somos aprendices de sabios. Es interesante. No hay nadie que es sabio, porque el único sabio es el Eterno, el Altísimo, Dios, ¿no? El Ser. Todos somos aprendices de sabios. Estamos en camino. Siempre estamos aprendiendo el arte del vivir, cómo se vive. Por tanto, la sabiduría no tiene que ver con acumular información, con saber muchas cosas o con títulos universitarios. Conocemos bien por experiencia la paradoja de profesores universitarios que aparentan ser muy poco sabios y de abuelitas que apenas saben leer, que nos sorprenden con su sabiduría. Obviamente el camino de la sabiduría no rechaza el estudio y el conocimiento intelectual o racional, pero lo relativiza, es decir, lo pone en su justa medida y lo une a los otros dos caminos, dos pistas, dos senderos que llevan a la sabiduría, que son la experiencia
la experiencia de la vida y la intuición. Así que podemos ver, vislumbrar las tres raíces del aprendiz de sabio. La vida en cuanto a experiencia, la racionalidad y la intuición. Y creo que son las tres claves que hay que mantener juntas, que nos llevan a crecer en el camino de la sabiduría. La sabiduría también es así fiel a su misma etimología latina, del latín de donde viene el verbo sapere. Interesantísimo, el verbo sapere indica a la vez saber y sabor. Saber y sabor. No se conoce verdaderamente lo que no se saborea. Esto vale tanto por algo tan básico como la comida, es decir, hasta que no pruebo una comida, no sé qué sabor tiene. La comida la conozco cuando la saboreo, cuando tengo experiencia de la comida. Y esto vale, obvio, también por las realidades más sutiles, más espirituales. Entonces, el conocimiento que lleva a la sabiduría pasa necesariamente por la experiencia. Por eso que también San Ignacio de Loyola pudo expresarlo así. No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y el gustar las cosas internamente. Esta frase es muy famosa de San Ignacio, pero es clave, es una clave. No es el mucho saber que te llena el alma, sino el sentir y el gustar internamente de las cosas. Qué maravilla, sentir y gustar las cosas adentro. Y esta palabra internamente expresa una de las claves del camino de sabiduría, la interioridad. Después de esto, bueno, entramos más en el tema. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué lo uno es fuente de sabiduría? Y acá le propongo 4 pistas, puede ser que haya más, ¿no? Pero me parece que son las 4 que resumen un poco el tema. ¿Por qué lo uno es fuente de sabiduría? Porque lo uno expresa y revela la totalidad. La totalidad. La sabiduría es siempre un camino y una apertura a la totalidad. ¿Puede la sabiduría anclarse a algo parcial o relativo? Es decir, no puede ser algo sabio, algo que vale solo para un tiempo y no para el otro, o que vale solo para mí y no vale para el otro. Siempre la sabiduría abarca la totalidad. Si algo es sabio, tiene que valer para siempre y para todos. Entonces, la sabiduría intenta descubrir la verdad y vivir desde la verdad. Y la verdad siempre es integral, es total, es indivisa. La sabiduría tiene que ser válida para todos y para siempre. La sabiduría, esto es fundamental, entiende que la verdad con mayúscula, no es un concepto, una idea, una doctrina. Un concepto
una idea, una doctrina, surgen de la mente. Creo que es bastante obvio, ¿no? Lo captamos. ¿De dónde viene una idea, una doctrina? De la mente, de lo mental. Y lo mental está por sí mismo sumamente condicionado y limitado por un sinfín de aspectos. Por lo biológico y lo genético, por la familia, por mis ancestros, por la educación, por la cultura, por las heridas emocionales de mi infancia. Entonces, ¿cómo puede ser que lo que surge de una mente, de un lenguaje tan limitado y condicionado, que sea la verdad? Es absurdo, pero cuesta mucho verlo. Y hoy en día también, en el 2022, a la humanidad le cuesta, especialmente a las religiones, que muchas veces la humanidad, la sociedad y las religiones siguen en una postura muchas veces inconsciente y a menudo agresiva, porque no reconocen estos condicionamientos y se creen dueños de la verdad, o los paladinos privilegiados de la misma. A veces la postura, llamámosla más abierta, son las que dice, bueno, tú también tienes algo de verdad, pero la mía es un poquito mejor, es un poquito más alta. Bueno, entonces la sabiduría entiende que la verdad no puede ser abarcada por lo mental y por el lenguaje, porque tiene que ver con la totalidad, y la totalidad se escapa a una mente humana. Bien, de todo esto ya se puede ver lo fundamental del silencio. Lo uno va más allá, trasciende las parcialidades mentales y trasciende los condicionamientos. Lo uno siempre tiene que ver con la totalidad. Solo la totalidad es verdadera. Pasamos al punto 2. Lo uno siempre invita a integrar. Esta palabra también para mí es clave. Lo uno siempre invita a integrar. En la experiencia de lo uno y de la unidad, se nos presenta y se nos regala la maravillosa posibilidad de integrar. Desde lo uno captamos, acá muchas veces entra lo que llamamos antes la intuición. Desde lo uno captamos intuitivamente que lo distinto y las diferencias están ahí para complementarnos, para enriquecernos, para revelarnos aspectos ocultos de nosotros mismos. Si todo en el fondo surge en este momento, está surgiendo de lo mismo, de este uno, de este misterio, uno y único, esto significa que todo está interconectado y relacionado. Todo tiene que ver conmigo. Como afirman los místicos, yo lo soy todo desde un punto. Yo lo soy todo desde un punto. San Pablo lo dice así en la carta a los Gálatas 2:20. No soy yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, desde acá también se me entiende lo que la ciencia también hoy nos dice, que es la matriz holográfica del universo.
la matriz holográfica. El universo es un holograma. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con la parte y el todo. La parte y el todo. La parte es parte, pero es parte de un todo, y también en cada parte el todo está presente. Decía poéticamente y científicamente el divulgador norteamericano y científico Carl Sagan, decía: somos polvo de estrellas. Somos polvo de estrella. Y no solo esto vale a nivel de poesía o místico, sino es ciencia esto. Es decir, lo que nos conforma, los átomos, la molécula, vienen de las estrellas. Así piense qué cosa tan maravillosa. Pasamos al punto 3. Lo uno revela la esencia. Lo uno revela la esencia. La sabiduría nos conecta con la esencia del ser y de las cosas. La esencia tiene este sabor a eternidad. ¿Por qué lo uno es un camino a la sabiduría? Porque nos conecta, nos revela la esencia nuestra y de las cosas. Entonces, la sabiduría sabe relacionar armónicamente la esencia en sus diversas manifestaciones. Armoniza las manifestaciones de la esencia que se manifiesta de muchas formas. Y lo último, el cuarto punto: lo uno es siempre puente. Lo uno es siempre puente. Lo uno no anula ni niega lo distinto, sino que lo uno da fundamento a lo distinto y sostiene las diferencias. Lo uno abraza, ama la diferencia, porque en ella se está revelando. Por eso la sabiduría es siempre puente. La sabiduría crea puentes. Se puede ver una actitud sabia cuando se está creando un puente. Si alguien, sea a nivel personal o de grupo, de política, de religión, de sociedad, de lo que sea, lo que destruyen puentes es un signo claro de que están lejos de la sabiduría. En este tiempo de guerra, donde se derriban puentes, ustedes saben que la guerra, una de las primeras cosas que se destruyen son los puentes, porque los puentes unen y comunican. Cuando se destruyen puentes, estamos lejos de la sabiduría. La sabiduría siempre es puente. Puente crea puentes entre eternidad y tiempo. Crea puentes entre particular y universal. Crea puentes entre pasado y presente y futuro. Crea puentes entre culturas, entre personas. Crea puentes entre las religiones y las tradiciones espirituales. El camino desde lo uno a lo uno. Vamos a dar un último paso. Así espero dejar 5 minutitos, 10, para si hay alguna pregunta, alguna cuestión o alguien quiera compartir algo. El camino desde lo uno a lo uno. Venimos de lo uno, vivimos
en lo uno, caminamos hacia lo uno. Esta es la extraordinaria paradoja que nos sostiene. El camino espiritual, todos los caminos espirituales son aprendizaje y conciencia de esta verdad. En el fondo, el camino espiritual es darse cuenta de que vengo de lo uno, vivo en lo uno y camino hacia lo uno. Por eso que tal vez la palabra clave es integración. Es el camino de regreso a lo uno, a la unidad original y primigenia. Jesús que dijo, el Padre y yo somos uno, que todos sean uno. Entonces, por cuestión de tiempo, voy nombrando simplemente los caminos de crecimiento a partir de esta palabra integración. Tal vez pueden ser un motivo personal de profundización o para otras charlas, ¿no? Integración personal es la integración psíquica y emotiva del sujeto, de mi propio yo, el camino de unificar mente, cuerpo y espíritu. El acento acá está puesto en lo psicológico. Después está la integración interpersonal. Esta es la integración con el otro y los otros. Es el camino de la comunión, del compartir, de los grupos, de las comunidades, de lo social, de lo político. El acento está puesto en el otro y su valor único. 3. Integración universal. Es la integración en el cosmos con la naturaleza. Acá entra con fuerza el tema ecológico. El acento está puesto en la creación. Cuarto, integración espiritual. Esta es la integración desde el ser y nuestra esencia. Es el camino propio y específico del camino espiritual, de la dimensión espiritual. El acento está puesto sobre el espíritu y las tradiciones espirituales y religiosas de la humanidad. Y el punto 5 es integrar la dimensión del silencio. Esta es la herramienta maestra. Es la llave que abre la puerta de lo uno. La dimensión de silencio es fundamental en este camino, regreso a la fuente de la sabiduría. Sin silencio no hay posibilidad de integrar, o solo se hace una integración parcial y a nivel mental. Bueno, y con esto creo que por hoy fue suficiente. Así que, bueno, muchísimas gracias y no sé si hay tiempo, Ricardo, no sé, por alguna pregunta, algún compartir, alguna cuestión. Yo con mucho gusto estoy con ustedes. Gracias por su presencia, por su escucha.
Gracias, Padre Estefano. Me doy cuenta que en darme cuenta se me va la vida. Y te agradezco toda esta charla porque me ayudas a darme cuenta por tu forma de conocer las cosas y por tu forma tan amena de expresarlas. Un abrazo fuerte y gracias otra vez. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ojalá que la vida de todos fuera que se vaya en darse cuenta, porque me alcanzaría esto para que el mundo marchara un poco mejor. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes, Estefano. Muchísimas gracias por ese precioso compartir tuyo. Una pregunta que me resuena cuando escucho la palabra sabiduría es Salomón y ese pedido que le hace a Dios sobre la sabiduría. No sé si por favor nos podrías ilustrar algo respecto a esto, te agradecería. Muchas gracias por la pregunta y la sugerencia. Bueno, esto sería toda una veta más bíblica, no de la tradición tal vez judío-cristiana, que es muy fuerte, interesantísimo, ¿no? Como sabemos, el rey Salomón fue uno de los reyes más poderosos, más importantes de Israel, ¿no? Que sucedió a David, vino después de David. Y bueno, en un diálogo, la Biblia lo cuenta de una manera muy amena, muy linda, en un diálogo con Dios cuando lo hacen rey, le pide que exprese sus deseos, ¿verdad? Para gobernar. Y bueno, y lo lindo que Salomón no pide plata, no pide, ¿no? Así que bueno, creo que, bueno, que es una beta esta para profundizar, se podría hacer algo de retiro o una charla solo sobre esto, ¿no? Más a nivel más bíblico, pero bueno, el mensaje que nos deja en el fondo es justamente esto. Tal vez lo más importante que tenemos que pedir, que tenemos que buscar personalmente y juntos es la sabiduría, porque la sabiduría hace hacer elecciones que dan fruto, que construyen, que siempre aportan vida, aportan luz, aportan paz. Así que creo que sería bueno que también en este momento que pidamos juntos el don de la sabiduría. Así que muchas gracias, Mauricio. Estefano, ¿te escuchas? Sí, escucho. Ah, bueno. Hola. ¿Sabes qué? Veía en esto que hablabas de tiempo y eternidad y las integraciones
entre lo psicológico y las dimensiones no psicológicas, digamos, transpersonales o con la naturaleza. Y pensaba, digo, bueno, a ver, desde el cristianismo, que como en este proyecto, digamos, el Génesis, ¿no? O ya anterior al cristianismo, ¿no? Este deseo de que el hombre abarque todas estas dimensiones, ¿no? Que las pueda también gozar, y siendo en esas dimensiones, creo que nos convertimos en alabanza viva, ¿no? Del Creador, como digo, hay tanta profundidad en esto de la realización como humanos, ¿no? Que antes se enseñaban las religiones todo para el más allá, digo, y es todo para el más acá, ¿no? Poder encarnar, no tiene límite tampoco, ¿no? Porque a veces hablamos de que no tiene límite la ambición, no tiene límite, no sé, ¿no? Como el pecado, pero no tiene límite tampoco la beatitud, si se quiere, o la posibilidad, que es lo que vemos con tantas veces, dice John May, ¿no? Del potencial humano. Yo deliro con eso un poco, porque no es que yo esté tan encarnada y tan... Pero, y entiendo que, digo, esta misteriosa línea entre lo dicho y el silencio, ¿no? Que también exploramos con la meditación, como la mayor fuente de sabiduría, me parece, porque cuando nos callamos, pero de verdad, aprendemos, ¿no? Y por otro lado, digo, ay, me parece que se me tildó, no sé si me escuchan. Escuchamos, ¿sí? A mí se me... bueno, y digo, porque fíjate en tantos caminos de sabiduría, ¿no? Esa palabra que como decís, vamos buscando, y que con la experiencia decimos, es así. Pero si está en el libro, no podemos decir es así, nos tiene que traspasar como en la experiencia, en la digestión, y lleva como mucha vida también poder hacer todos esos procesos, ¿no? Digo, pero Dios nos creó así también. O sea, hay como... nada queda fuera, cuando vos decías la totalidad. O sea, la imperfección está dentro de la totalidad. El tiempo que nos lleva a despertar también. Y a la vez, cuando lo vamos haciendo, es maravilloso. Porque se cumple la palabra, eso que se dice, ¿no? Bienaventurados los sencillos, y cuando lo podés, o sea, una cosa es escuchar un sermón y otra cosa es cuando comprobaste en tu vida eso. Es liberador, ¿no? Entonces se encarna esa palabra y decís, pero entonces soy, pero no soy, porque es en mí, y va haciendo, y entonces es mucho más lindo, porque la vida ahí sí se va un poco del control, ¿no? Que quiero tener, y ahí sí me promete una esperanza. Es como que me cambia la mirada, o sea, pero creo que nace gracias a esto de estar quietos y del silencio, y dejar de hacer un poco, ¿no? Parar y meditar, o meditar estas cosas y estas charlas, ¿no? Pero cómo nos conforma esto, cómo nos da forma todo esto, es increíble. No sabemos ni cómo, pero sucede, o sea que está en nuestro ADN, en la creación, ¿no? También. Perfecto. Bueno, dije un montón de cosas y no dije nada, pero me inspiró todo eso, ¿viste? Lo que venimos... Muchas gracias, Ana María, por tu compartir. Es así, sí. Así que todo lo que dijiste está perfecto, en el sentido que si uno vive así, todo es parte de la totalidad.
todo es vida, así que todo en el fondo está bien, todo está bien. Por eso que los místicos decían siempre, bueno, aunque te parece que no, pero todo está bien, todo está bien. Diana, creo que quería, sí, Diana. No, quería comentar una pequeña cosa. Hace unos días me topé con una frase del padre John May, y no sé si la interpreté bien, pero vos cuando dijiste de la llave, el silencio es la llave, yo digo, bueno, pero no es el silencio que nosotros podemos crear, porque en realidad nosotros no podemos nunca crear silencio, porque por más que nos callemos, a nuestro afuera siempre hay ruido, adentro nuestro siempre hay ruido. No es, sino que se trata de un silencio que no podemos nosotros crear. Y si me permitís, Leo, es breve, pero lo que dice John Main, el padre John Main, dice, lo que nosotros tenemos que aprender no es a crear el silencio. El silencio ya está en nuestro interior. Lo que tenemos que hacer es entrar en el silencio, hacernos silencio, convertirnos en silencio. Y ese es el propósito de la meditación, posibilitar que ese silencio interior pueda emerger. Y a mí me quedó porque digo, es otro silencio, no es el que creemos, que nosotros decimos, bueno, vamos a hacer silencio. No habla de ese silencio, sino creo que es el de silencio de la creación, del que vos hablás, desde el cual todo ha sido creado. Bueno, eso quería compartir. Buenísimo, buenísimo, excelente, sí, sí. Bueno, obvio que no voy a corregir John May, pero también me estoy de acuerdo, ¿no? Sí, es así, pero esta es uno de los que cuando uno esto lo descubre por experiencia, no porque te lo dicen, que hace experiencia que en el fondo la dimensión del silencio siempre está ahí, siempre está. Es como la eternidad, está ahí, como Dios en el fondo, está ahí. Simplemente tenés que entrar en lo que ya está. Por eso todo el tema de la gratuidad en el fondo, ¿no? El silencio no lo inventas tú, está ahí y te está esperando para que entres en él, ¿no? Precioso este texto, sí. Don Ricardo, ¿usted qué dice? Que lo veo atento ahí. Bienvenido a todos los aportes y si usted puede tener tiempo, bienvenido a todas las consultas. Gracias, un millón. Padre Estefano, agradecerle los contenidos que ha desarrollado y como siempre la claridad con lo que lo hace. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia, a ti, gracias. Perdón, Estefano. Lo que pasa es que la charla me evoca tantas cosas y Muy bien. un tema que me evoca también, hablando de unidad, hablando de silencio y hablando de los orígenes. San Juan 1:1 nos dice, al principio fue el verbo, o al principio fue la palabra. No sé cómo se le podría interpretar en vista de, al principio, unidad, palabra, contrario a lo que es silencio, no sé. Bien, Mauricio hoy está inspiradísimo bíblicamente acá.
acá Ricardo hay que hacer otro encuentro solo de silencio y Biblia, espectacular. Pero bueno, esto es interesantísimo porque también el estudio, ahora estoy con el estudio del hebreo, ¿no? Entonces, la traducción que tenemos al español y los demás idiomas modernos no rinde bien la cuestión, porque más que nada en el principio se puede también traducir como con el principio o por el principio. En el principio es una manera de decir, pero en el hebreo son válidas las tres versiones. Se puede decir, en el principio Dios creó, o con el principio Dios creó, o por el principio Dios creó. Estas son las posibilidades que nos da la riqueza del hebreo, ¿verdad? En la lengua nosotros nos quedamos solo con la traducción en el principio, pero son válidas también las otras dos. Y bueno, y uno se pregunta, ¿cuál es este principio? Es decir, antes de la palabra hay un principio, ¿no? Entonces, ¿cuál es este principio? Bueno, y uno puede ver en este principio también la dimensión del silencio, en el fondo, porque la palabra solo se oye cuando surge del silencio. Es decir, no hay palabra sin silencio. El silencio siempre la precede a la palabra. Entonces esta también da toda una interpretación, una veta también para los cristianos, que creemos que Jesús es la palabra, es el verbo, da toda otra veta de interpretación extraordinaria. Así que muchísimas gracias. Eso da para un doctorado en Biblia. Así que Mauricio, te invito a hacerlo porque yo creo que no me da tiempo. Muchas gracias. ¿Qué sería la música sin el silencio, no? Claro, exactamente. Y también puede ser que la palabra que tiene poder para crear es justamente la que se origina en el silencio. También, obvio. Claro. Y yo agregaría, sumar algo, que si no hay, o sea, como que para escuchar también necesitamos silencio, ¿no? Para escucharnos profundamente. Y ahí coexisten y se necesitan silencio y palabra, ¿no? Si no, no hay escucha. Escucha interior. Obvio. O de esa sabiduría interior que es, ¿no? Donde Sí. ahí está un poquitito lo que vos decías, Estefano, de la intuición, ¿no? Y de, Claro. no sé, y como que hay un diálogo, porque a veces es como que parece, creo que a todos nos pasa, ¿no? Como en la oración, como que a veces parece que sale de mí, pero a veces parece que algo entra en mí, lo dice y yo lo escucho, ¿no? No hablo del mantra, sino de otras sugerencias. Que hay una intimidad y ahí, y que no es imaginación, ¿no? Como que es esa palabra que amorosa, ¿no? Que siempre le decimos Dios es ternura, y
se puede producir, ¿no? El que trae esa calma y cómo Sí. puede ser que me habla a mí, ¿no? A una criatura y todo, y sí. Como dicen, es como una madre, y estas cosas. Tenemos experiencia en la oración. Y es bajo, me parece que una escucha y un silencio también, pero que surge esta palabra de conocimiento, ¿no? Donde nos vamos conociendo con Dios, que decimos que es relación, ¿no? Con un silencio de fondo, una escucha y una palabra juntos. Sí. Eso sí. Aquí me quiero agregar algo que me parece importante a partir siempre de lo de Mauricio, porque antes hablé del principio conectando el primer versículo del Evangelio de Juan con el libro del Génesis, ¿no? En principio, cuando el libro de Juan dice, en principio existía la palabra y el Génesis, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Pero también el Evangelio de Juan, obviamente que saben que está escrito en griego, se dice en arqué, enologos, ¿no? Se traduce logos con palabra, pero también acá se pierde mucho porque la riqueza del griego es mucho más profunda. Es decir, por eso que hay que estar atento a las traducciones, a no tomarla así absolutizándolas o fanatizándose. Porque en el griego, logos no solo expresa la palabra, también tiene el valor del sentido. Interesantísimo. En el principio había un sentido. Hay sentido. Esto también da para otra tesis. Mauricio, te doy 2 tesis para hacer. En el principio hay sentido. Entonces, obvio que también esto cambia cuando se entiende la revelación de Jesús como alguien que te revela el sentido de la creación. Esto es fantástico. Pero bueno, con esto creo, Ricardo, que nos da como para un par de años de reflexión, así que vamos a cerrar, ¿no? Hermano Estefano, como siempre, un honor, un verdadero placer escuchar sus sabias palabras. Gracias por compartirnos sus reflexiones, su sabiduría y, como siempre decimos, un verdadero místico de nuestro tiempo. Así que siempre muy bienvenido en esta pequeña casa, pero trayendo esa paz que tanto necesitamos para este mundo de corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y gracias a todos. Y seguimos construyendo la paz desde esta fuente de sabiduría que nos habita. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias.